Hi there! Welcome to your English course. This is Professor Josibel Rojas. Soy la profesora Josibel Rojas. This is topic number 1. There is and there are, and objects of the classroom. Este es el contenido número 1. There is y there are, verbo hay en español, y objetos del salón. Welcome, bienvenidos. Let's start. There is and there are used to refer to the existence of something. There is y there are son utilizados para referirnos a la existencia de algo. Both of them mean I in Spanish. Ambos significan I en español. But what's the difference between? Pero, ¿cuál es la diferencia? There is, a la izquierda, refers to singular nouns. Se refiere a los sustantivos singulares and also to the uncountable ones. También a aquellos incontables. For example, por ejemplo, there is a notebook on the table. Hay un cuaderno sobre la mesa. Al ser este singular al hablar de uno, nos corresponde utilizar there is. Siguiente ejemplo. There is sugar in the kitchen. Hay azúcar en la cocina. La palabra azúcar se cataloga como incontable, puesto que es una comida en granos. Lo que sea en granos, en polvo o líquido se cataloga como incontable. Y estos sustantivos incontables son, por ejemplo, azúcar, aceite, agua, jugo, todo lo que no puedas contabilizar por sí solo. Sugar, oil, water, juice, a menos que utilices una unidad de medición. A liter of water, un litro de agua. 3 liters of water, 3 litros de agua. De ese modo, sí podrías contabilizarlo y así pluralizar estos sustantivos incontables. De igual modo, lo estudiarás más adelante en una próxima lección. There are refers to countable and plural nouns. Ahora bien, there are se refiere a sustantivos contables y plurales. For example, there are 2 notebooks on the table. Hay 2 cuadernos sobre la mesa. En este caso, cuaderno es una palabra que fácilmente contabilizamos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadernos. Por ello se clasifica como contable y a su vez está en plural. Por ello utilizamos there are. Next one, siguiente. There are some markers here. Hay algunos marcadores aquí. También podemos utilizar esta palabra, some, para decir algunos y no especificar exactamente el número del sustantivo, en este caso, de los marcadores. Difference between a and. A, it's used to express una when the next word starts by a consonant sound. Diferencia entre a, an. La traducción de ambas es un o una en español. Ahora bien, a se utiliza para expresar un o una cuando la siguiente palabra comienza por sonido de consonante. For example, there is a notebook. Hay un cuaderno. Cuaderno empieza por sonido de N, notebook. Por lo tanto, corresponde utilizar a. There is a pencil. Hay un lápiz. Del mismo modo, lápiz empieza por un sonido de consonante. Empieza por sonido p, pencil. Entonces, there is a pencil. Hay un lápiz. In the other side, an also expresses un
una when the next word starts by a vowel sound. And también significa un o una, pero lo utilizamos cuando la siguiente palabra comienza por sonido de vocal. For example, there is an eraser. Hay un borrador. En este caso usamos an porque eraser comienza por sonido de vocal. Next one, siguiente. There is an octopus. Hay un pulpo. Octopus comienza por sonido vocálico. Por lo tanto, me corresponde utilizar an para decir un. Look at this structure. It's very important. Vamos con la estructura. Affirmative sentences, oraciones afirmativas. Para crearlas necesitamos there is o there are seguido del objeto a mencionar o sustantivo a mencionar más el complemento. For example, there is a teacher in my class. Hay un profesor o una profesora en mi clase. Utilizamos there is porque hablamos de una. Mientras que decimos, there are students in my class. Hay estudiantes en mi clase. Utilizamos there are porque la palabra estudiante está pluralizada. Son varios. Let's continue with negative sentences. Continuemos con las oraciones negativas. Para negar, agregamos el not entre la frase verbal there is o there are y el objeto a expresar o el sustantivo a expresar. For example, there is not a teacher in my class. No hay una profesora en mi clase. O there isn't a teacher in my class. Podemos utilizar la contracción en lugar de decir is not. Decimos isn't. Let's continue. Continuamos. There are not 25 students in my class. No hay 25 estudiantes en mi clase. Mismo caso, usemos contracción. There aren't 25 students in my class. Now, let's practice interrogative sentences. Practiquemos ahora las oraciones interrogativas. La estructura de ellas es muy parecida a la afirmación, pero debes invertir la posición del auxiliar de la frase verbal, el verbo to be que está en esa frase verbal, y la palabra there. Ahora el be va a ir de primero y el there le va a seguir. Is there o are there, seguido del objeto o el sustantivo, el complemento y al final, muy importante, a question mark, el signo de interrogación. Is there any teacher in my class? ¿Hay algún profesor en mi clase? O are there students in my class? ¿Hay estudiantes en mi clase? After practicing about structure, let's continue with any and some. Luego de practicar la estructura, continuemos con any y some, muy importantes. Any, it's only used for negations and expresses ningún. Any solo lo utilizamos para negaciones y expresa ningún. For example, there isn't any student here. No hay ningún estudiante aquí. Él sirve para enfatizar la negación de la oración. No hay ningún estudiante acá. El otro uso sería para preguntas. En las preguntas el significado cambia. Ahora significa algún o incluso puede significar algunos. For example, is there any teacher here? ¿Hay algún profesor acá? O are there any teachers here? ¿Hay algunos profesores acá? El any no lo podemos utilizar en afirmaciones. Estaría erróneo.
Solo para negaciones y preguntas. Only for negations and questions. Meanwhile, some it's only used for affirmations. Mientras tanto, some solo lo utilizamos para afirmaciones. And the meaning is algunos. El significado es algunos. There are some sharpeners. Hay algunos sacapuntas. Some lo utilizamos cuando nos referimos a plurales, pero desconocemos el número exacto de ellos o hacemos una aproximación. Algunos sacapuntas, some sharpeners. Some no debe utilizarse para negaciones, estaría erróneo, solo para afirmaciones.